capítulo 7 del libro de Eclesiastés. Verso 29. Vamos a leer todos al unísono este texto que nos va a ayudar a entronizar en esta hora la enseñanza de la palabra del Señor. Verso 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Voy a hablar del hombre. Es el tema que quiero compartir. El tema que Dios ha puesto en mi corazón. El hombre. Dios hizo al hombre ¿cómo? Recto. Pero ellos, bajo su libre voluntad, todos nosotros tenemos una libre voluntad. Y escogemos lo bueno o escogemos lo malo. Gloria al nombre de Jesús. Buscaron muchas. Y al pecado aquí Dios lo llama perversión. Otras versiones dice maldades, pecado. Pero vamos a orar, que Dios nos bendiga. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y estamos frente a tu palabra, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios y eres nuestro ayudador. Estamos en tus manos, Señor Jesucristo, y delante de tu palabra que es espíritu y es vida, te pedimos que inspires en esta hora tu palabra. Tú tienes palabras de vida eterna y conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, pero también eres aquel que a través de tu palabra convierte el alma. Estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, estén cómodos. El hombre. Gloria al nombre de Jesús. Sin duda alguna, el ser más importante de la creación, el ser humano, dotado de capacidades únicas. La Biblia declara que al principio creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. De tal manera que el hombre trae la imagen espiritual de Dios, la imagen moral y la imagen intelectual. Esa imagen que fue cambiada por el pecado es la que Dios a través de su palabra nuevamente transforma por medio de la renovación del entendimiento. Dios tomó del polvo de la tierra y creó al hombre. De ahí que está comprobado científicamente que el hombre posee 16 elementos que están en la tierra. Eso dice Génesis capítulo 2, verso 7. Calcio, carbono, cloro, fluoro, hidrógeno, yodo, hierro, magnesio, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, sodio, azufre, entre otros elementos. Todos estos minerales están presentes en el cuerpo humano y constituyen el 6% de lo que es el cuerpo. El resto del cuerpo está compuesto por agua, carbono y gases. Lo que quiero decir es que todo concuerda de acuerdo a lo que Dios hizo y cómo lo creó.
Al hombre a imagen y semejanza. Por eso trae la imagen espiritual, la parte intelectual y la parte moral. Y lo tomó del polvo de la tierra. Por eso el hombre es polvo y al polvo ha de volver. En el capítulo 3 del libro de Génesis, verso 19, declara la Escritura que ese hombre, aleluya, que Dios tomó, que Dios hizo, tiene una naturaleza biforme. ¿Qué quiere decir eso? Que se compone de espíritu y materia. La parte material y la parte inmaterial. Y el hombre se compone entonces de una parte espiritual y una parte material. La materia posee los atributos de la extensión, la forma, la inercia, la afinidad, la química. Mientras que la parte inmaterial del hombre posee los atributos, o sea, pensamiento, razón, sensibilidad y pureza. Y el hombre tiene tres componentes principales: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, la parte física; el alma, la parte intelectual y moral; y el espíritu, la parte espiritual. Subdividiendo estos tres componentes, el hombre tiene 5 elementos, que son mente, memoria, espíritu, alma y conciencia. Y escuche esto, porque aquí es la conclusión o aquí finaliza la introducción para meternos en lo que quiero hablar. La mente es la que crea los pensamientos. La memoria es la que los retiene o los graba. El alma responde a esos pensamientos o a esos impulsos. De ahí lo que dice la Biblia: el alma que pecare. El espíritu los discierne, pero escuche esto: la conciencia es la que juzga. De ahí lo que enseña 1 Corintios 4:4, Hebreos 10:22 y 1 Pedro 3:21. El primer texto nos dice que seamos guardados de una mala conciencia, porque la conciencia es la que juzga. Y si yo juzgo mal las cosas, voy a errar. Porque mayor que mi conciencia, dice la palabra, ¿es quién? Es Dios. De ahí que, hermanos, Hebreos, en el capítulo 10 y el verso 22, dice que seamos lavados de una mala conciencia y purificados los corazones. Porque usted puede, en su forma de discernir las cosas, establecer que está haciendo bien. Pero si su conciencia no juzga bien, por eso la Escritura nos da la aclaración de que engañoso más que todas las cosas es nuestro corazón. ¿Por qué inicié con esto? Porque voy a hablar de lo que es el hombre en su condición espiritual y moral. Y ahora sí nos metemos. El texto que vamos a leer, donde nos vamos a centrar. Inicialmente leímos un texto que dice: he aquí que Dios creó al hombre ¿cómo? Es parte de ahí. Creó al hombre recto. Porque lo que Dios creó es bueno. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando alguno es tentado, no puede decir que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie ¿con qué? Con lo malo. Porque realmente, hermano, hay un abismo. No es compatible el mal con Dios.
Porque la naturaleza de Dios, hermanos, es santa, incorruptible. De tal manera que si la naturaleza de Dios es buena y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que el hombre fue creado en la rectitud de Dios. Pero el hombre buscó él mismo. Porque Dios creó al ser humano, ya dijimos los componentes. Lo creó con voluntad. O sea, él podía decidir. Y los seres que Dios creó, hermanos, los hizo de esa forma. Los ángeles. Por eso el diablo se hizo diablo. Una vez alguien me dijo, Dios, ¿por qué creó al diablo? Y sí, Dios creó al diablo. Sí creó Dios al diablo. Él se hizo diablo. Dios creó un ángel. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 14, Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. Dios creó un ángel que entre otras cosas era un ángel de luz. Y él se hizo tinieblas, oscuridad, malo. O sea, él pervertió su naturaleza. Dios creó al hombre y el hombre pervertió su naturaleza. Dios creó al hombre recto. Y los hombres buscaron ¿qué? Muchas, no pocas. O sea, pervertieron, torcieron, se desviaron en muchas maldades. Al punto que Pablo en Romanos capítulo 1 dice que el hombre es inventor, no de cosas buenas. ¿Inventor de qué? De males. Y la maldad es la mamá del pecado. Si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Dios no puede tentar a nadie con el mal, sino que cada uno es tentado de sus propias concupiscencias. De esa naturaleza es atraído y seducido. Y mire que la maldad da a luz ¿qué? Esa es la mamá del pecado, la maldad. De ahí que el único que puede guardar al hombre del mal es Dios. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 6. Ahí está. En la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, un componente dice, líbranos de él, porque el único que lo puede guardar uno del mal es Dios. Digamos gloria al nombre de Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3. La importancia entonces de una buena conciencia. Por eso el bautismo nos da una buena ¿qué? ¿Delante de quién? ¿Sí ve? Nos da una buena conciencia. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3. Escuche esto. El apóstol hace referencia. También debes saber esto. ¿Qué debemos saber? Porque una de las cosas que tenemos en la palabra del Señor es que la Escritura nos revela el conocimiento, el pensamiento y las cosas del Espíritu. Así que si con alguien habla Dios, es con la iglesia. Con los suyos. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 18. Dios dice, encubriré a Abraham, mi amigo, lo que he de hacer. No, yo no puedo encubrir a los que son míos lo que va a pasar, lo que va a ocurrir. Y si usted observa la palabra del Señor, Dios a los suyos siempre les anticipó las cosas. Y aquí hay un pueblo, primera de Pedro capítulo 2, mas vosotros sois ¿qué? ¿Real qué?
y una nación santa. Aquí está el pueblo adquirido por Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aquí está el pueblo adquirido por Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Tiempos peligrosos. Oiga esto, hermanos. La iglesia ha vivido tiempos peligrosos y el hombre que ha habitado en esta tierra ha vivido tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Si algún pueblo, hermano, ha tenido influencia de las cosas externas, ha sido el pueblo de Dios. Y siempre el hombre ha vivido épocas muy difíciles. Pero aquí me está hablando de un tiempo muy particular. La iglesia en el primer siglo sufrió persecuciones, hermanos. Al punto que de 12 apóstoles, 11 murieron en persecuciones. 11 hombres ofrendaron su vida por causa del evangelio. Muchos, miles de hermanos fueron muertos en manos del imperio, en coliseos. Hebreos 11 habla que unos fueron aserrados, puestos a filo de espada, o sea, fueron traspasados. Otros quemados, aserrados, hermanos. Un apóstol que fue echado a una caldera con aceite, fritado, en otras palabras, ahorcados, puestos a las fieras como espectáculo público, como Policarpo de Esmirna en el primer siglo. Tiempos peligrosos. Casi que esa persecución perduró hasta el siglo III. Supuestamente Constantino en el año 324, cuando hizo el sincretismo, la unión entre imperio y Estado, y fundó lo que conocemos hoy como Iglesia Católica, que en latín significa universal, apostólica, porque supuestamente adoptó los dogmas de los apóstoles, y romana, porque nace en Roma, una mini tolerancia. Pero los que no se unieron fueron perseguidos de la misma forma. Pero aquí Pablo, a pesar de que la iglesia sufrió en el primer siglo tantas persecuciones, el mismo apóstol fue muerto a manos del imperio en una cárcel en Roma, cuando Nerón firmó que lo decapitaran, estando en Roma. Sus últimas palabras las escribe allí en la epístola, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, cuando él dice: el tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado ¿qué? La fe. Y a los días lo decapitaron. Pero Pablo está diciendo: vendrán momentos donde vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Y los tiempos peligrosos es por lo que dice en el verso 2. ¿Cómo dice el verso 2? Porque habrá hombres. Partamos ahí, dejémoslo ahí. Tiempos peligrosos. Porque se levantarán hombres. Y comienza Pablo a describir las características de los tiempos peligrosos. ¿Sabe cómo comenzaron las guerras? Con hombres amadores de sí mismo. La Segunda Guerra Mundial, hermanos,
6 millones de judíos y más de 36 millones de muertos. Porque un hombre amador de sí mismo consideró que ellos eran la raza superior y que no había lugar a otras razas. Y consideró que él debía de gobernar el mundo y establecer el modelo de gobierno en el mundo. Y que habían personas como los judíos indignos de vivir en este mundo. Y hermanos, llevó a una nación al exterminio. Inventores de males. Como este hombre, hermanos, a través de una cantidad de máquinas, de cosas, en campos de concentración murieron casi 2 millones, casi 3 millones de personas en los campos de concentración. Con aberraciones, humillaciones. 6 millones de judíos murieron allá. Porque este hombre, amadores de sí mismos. Mire cómo Dios crea al hombre bueno y ellos buscan ¿qué? Y Pablo le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado. Porque llegará el momento donde vendrán tiempos peligrosos que van a iniciar con hombres amadores de sí mismos. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, ¿qué? ¿Por qué dice sin afecto natural? Porque hermanos, hay un afecto natural. Gloria al nombre de Jesús. Dios creó al hombre a imagen y semejanza, le depositó al hombre una naturaleza afectiva, amorosa. Por eso hay una conexión, debe haber una conexión entre la madre y el niño, porque eso es un afecto natural. Pero el hombre pervertió el afecto. ¿Cómo hay gente que coge el niño que acaba de nacer y lo tira para un basurero, hermanos? Eso no lo hace ni un animal. Los animales, cuando nacen sus crías, hermano, ese animal coge un instinto de protección impresionante. Se hace matar por sus crías. Una cosa es ver una gallina sin pollitos. Y que el solo nombre gallina es sinónimo como de debilidad, ¿de qué? Cobardía. Pero una gallina con sus pollitos no es tan gallina. Cójale un pollito. Cójale un pollito. Lo hace correr. Y el gallina es usted. Que sale corriendo y la gallina sale detrás de usted. Así es, hermanos. No es tan gallina. Pero el hombre sin afecto. Nace su bebé, lo tira por allá. Lo abandona. Y eso no es en Colombia, hermano. Todos los días escuchamos noticias de madres que sus hijos hasta los entregan a la prostitución, los venden, los cambian. Eso es una cosa sin afecto natural. Mire cómo el hombre ha pervertido. Dios no hace eso. Porque Dios a sus hijos, aunque sean infieles, Dios permanece fiel. Ese es el amor de Dios. Dios no abandona lo que Él crea. Así usted le falle, Dios le vea. Adán le falló. ¿Y qué hizo Dios? ¡Para afuera! No, venga amigo, lo justificó. Al punto que llegó el momento que entregó su vida
porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Nos dio el ejemplo. Pero el hombre, mi hermano, el hombre al que le dé papaya al lugar, hace lo de Judas, le entierra el puñal. Ese es el hombre. Mire cómo es el hombre. Crueles, oiga, implacables, calumniadores, intemperantes. Oiga, ese término cruel, crueldad. Aquel hombre es cruel. Aborrecedores, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más. ¿Será que el hombre ama más los deleites que a Dios? ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es la condenación? La luz vino al mundo, pero ¿a quién ama el mundo? Esa es la condenación, que el hombre ama más las tinieblas. Eso es lo que está diciendo ahí. Amadores de los deleites, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y Dios dice, a esto se evita. Así que esas características, egoísmo, orgullo, materialismo, avaricia, falta de respeto, de gratitud, o sea, desobedientes a los padres. Oiga, es que hay hijos muy ingratos, hermanos. Los padres cuidan a sus hijos bebecitos, los cambian, los bañan, y cuando el adulto ya vuelve como a hacerse niño, porque uno de adulto se vuelve como un niño, los ancianos, ¿qué hacen los padres? ¿Ah? Ese papá que ayudó a ese hijo, y ahora los padres que necesitan los hijos, los primos que van a decir, ay sí, por allá hay un lugar geriátrico. Papá, usted queda bueno allá. ¿Qué tal que ese papá a los hijos le dice, allá hay un orfanato? Eso es lo que está diciendo. Ingratos a los padres. Hijos, por eso es el mandamiento. Pero, ¿cómo pervierte el hombre? ¿Cuál es el mandamiento? Éxodo capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre, hasta que tengas 50 años y te pase la herencia. Así dice la palabra. Vea, hermanos, honre a su padre y a su madre hasta que se mueran. Ayúdelos, bríndele la mano, porque el hijo bueno le va bien. Le va a ir bien, hermano. Y eso es una promesa. Es que lo que Dios dice, lo cumple. La promesa es ¿cuál? Para que te vaya bien y te alargue Dios la existencia en la tierra. Si usted quiere que le vaya bien en esta tierra, porte bien con los papás. Si no, vea, Dios lo va a ver. ¿Por qué no le damos un aplauso a la gloria de Dios? Estamos hablando del hombre, para que usted vaya viendo, mi hermano, que el único que cambia la vida sí es Dios. Así que falta de respeto, de gratitud, desobediente a los padres, impiedad, falta de amor, sin afecto natural, violencia y corrupción, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, hipocresía religiosa, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y lo último es apostasía y engaño espiritual. Y si leemos Primera de Timoteo capítulo 4 para que sigamos avanzando, pues estamos hablando del hombre, lo que dice la Biblia con respecto al hombre, para que usted se dé cuenta, mi hermano, que lo que dijo el Señor en Isaías, esa es la realidad. De la cabeza a los pies no hay nada. No hay nada. ¿Qué hay? Así es. Primera de Timoteo capítulo 4. Ahí también me habla de otras características.
Y escuche esto, pero el Espíritu dice claramente, o sea, Dios a la iglesia no le habla. A Jesús le preguntaron sus discípulos, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas, pero a nosotros hablas así tan clarito? Porque a usted les va a hablar clarito. Vea esto, allá no lo escuchan. Aquí lo hemos de escuchar nosotros, porque el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros estamos en Cristo. Él nos quitó la venda, corrió el velo para que atendamos y escuchemos bien. Por eso el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿sabe dónde comenzaron los postreros tiempos? Hechos capítulo 2. Cuando Pedro dio el primer sermón allá, después de que el Espíritu Santo se manifestó sobre los 120, ahí Pedro dio la clave y la luz de todas las cosas. Esto es lo dicho por el profeta cuando dijo, en los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí comenzaron los posteros tiempos en el aposento alto. Ahí comenzaron. Así que estamos viviendo el tiempo donde esto, hermano, es la radiografía del hombre. Los postreros tiempos, algunos, no todos, gloria a Dios, porque Dios siempre se ha reservado un remanente. Así es. Elías creía que él solo no se había doblegado ante los Baales, y el Señor le dijo, Elías, mi plan nunca falla, me he reservado también 7,000 como usted. La apostasía, mi hermano, no se da ya, porque el mundo entero es el que está bajo el maligno. La apostasía no es de allá, la apostasía se da es aquí, vea. Así que de aquí Jesús dijo, así como en otro tiempo se levantaron falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles, en estos postreros tiempos también se levantarán. Escuche, algunos apostatarán de la fe. O sea, ya no van a escuchar mucho a Dios, ni hacer la voluntad de Dios, sino que van a escuchar espíritus, ¿qué? Ojo con eso. Espíritus. ¿Cuáles son los espíritus engañadores? Mostremos el texto de 2 de Corintios capítulo 7. Verso 1. 2 de Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos que, limpiémonos de qué. Dos tipos de contaminación, de carne. ¿Cuál es la contaminación de carne? Gálatas 5, démelo ahí, pero se lo voy a mencionar. Gálatas capítulo 5. Mas el fruto de la carne es. ¿Cuál es el fruto de la carne? Adulterios, fornicaciones, pleitos, iras, contiendas, divisiones, herejía, todo eso es de la carne. Limpiémonos de toda contaminación, en otras palabras, de todo pecado, adulterio, todo eso. Gálatas capítulo 5. Y de espíritu, doctrinas falsas. Esas cosas que me hacen errar, sentimientos que me hacen tropezar, espíritu. Perfeccionando, ¿qué? ¿Cómo usted perfecciona su santidad? ¿Cómo la perfeccionamos? La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Y escuche esto, ¿cuál es el temor de Dios? Proverbios 8:13, coloquémoslo ahí. Estamos en escuela dominical, hermanos. ¿Cuál es el temor de Jehová? Proverbios 8:13. Si usted no tiene esto, no tiene temor a Jehová.
¿Cuál es el temor de Jehová? El temor de Jehová es ¿qué? Ese es el temor de Jehová. ¿Aborrecer qué? El mal. ¿Qué más? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Ese es el temor de Jehová. Y por eso la santidad se perfecciona en aborrecer el mal. Si usted no aborrece el mal, no está perfeccionando su santidad. Y la palabra perfección, porque hay que ir a la etimología en el cual o en lo cual fue escrita la palabra de Dios. La palabra de Dios no fue escrita en español, hermanos, en castellano, ni en inglés, no, esos idiomas por ahí no nos interesan en cuanto a la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, 27 libros fueron escritos en griego. Así que la raíz, la etimología es el griego y la palabra perfeccionando la santidad en el temor de Jehová, esa palabra perfección viene de una raíz que es teleio, que significa madurez. O sea, usted tiene que madurar espiritualmente y la madurez es lo que lo va perfeccionando usted. Por eso Pablo dice, no nos podemos quedar como niños recién nacidos todos los días tomando leche. No, la leche es muy buena, hermanos, pero usted no se va a alimentar solo de leche. Un niño, si no le cambian la dieta de la leche, no se desarrolla. Ya después tienen que darle otros alimentos y la leche queda como un complemento. ¿Sí ve? De nosotros no podemos quedarnos con los primeros pasitos, porque si no, vamos a ir como los niños, así caminando en débil. Aquí hay que tener ya cimientos, hay que madurar. Madurar. Digamos gloria a Dios. Entonces Pablo está diciendo allí en ese texto, Primera de Timoteo, capítulo 4, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué? Una mente cauterizada. Habrá desviación de la fe, enseñanzas, conciencias que endurecen el corazón o juzgan mal, y que eso es lo que hace que el hombre genere todo lo que vemos hoy en día. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras, hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Que las guerras se producen ¿por qué? Santiago capítulo 4. Miremos y verá. ¿De dónde vienen las guerras? Es porque alguien dijo, mi hijo, mi territorio es este, pero yo no me conformo con este, yo quiero Titán, y por una guerra invade y que porque quiere añadir el territorio acá. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las envidias? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen una cantidad de cosas? Capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en dónde? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque ¿qué? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros. Por eso vienen todas las cosas, porque son nuestros deleites. Y eso es lo que ha hecho el hombre, mis hermanos. Todos esos imperios antiguos y los actuales, eso es el hombre. Egoísmo, envidia, celos y
Y el que tiene no desea que el otro tenga, entonces quite. Y esto es, hermano, ese es el corazón del hombre. Mire cómo se ha pervertido, mi hermano. ¿Por qué causa mató Caín a su hermano Abel? Hebreos 11. Por envidioso, porque le pareció que Abelito, que como Abelito Dios lo estaba como contemplando, entonces Caín dijo, mi hijo, que me contemple, y lo mató, así me contemplaba a mí. Así no funcionaba eso. Así no funciona, pero mire, hermano, ¿de dónde viene? Vea, es que el corazón del hombre siempre ha sido el mismo. Sigamos aquí con otros textos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Adelantemos a ver si vamos a y llegamos. Verso 3 y 4. ¿Cómo dice el verso 3 y 4? Sabiendo primero esto, otra vez el mismo término. Ya aquí lo está diciendo es Pedro, allá lo dijo Pablo. Es que el Espíritu es el mismo y el que inspiró la palabra es Dios. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, en los posteros días vendrán ¿quiénes? Burladores andando según sus propias. Oiga eso, mi hermano. Propias concupiscencias. Mateo 24:12. Rápido, hermano. Mateo 24:12. Mire cómo está el corazón del hombre. Mateo 24. ¿Será que no hay hombres que andan con sus propias concupiscencias? La anarquía. Aquí soy yo, mando yo y hago yo. ¿Cómo dice 24? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor. Cuidado con eso. ¿Ya le enfrió el amor a usted? ¿Qué es lo que dice aquí? El amor de muchos. ¿Te recuerda la enseñanza el jueves? Has dejado de amarme a mí y a tu hermano. Sigamos aquí. Escuche esto. Lucas 17:26. Estamos hablando de cómo está el hombre, hermanos. Lucas 17. ¿Cómo dice Lucas 17? Verso 26. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se dan en casamiento, hasta el día en que entró ¿quién? En otras palabras, la gente vivía en exceso de pecado, de adulterios, de fornicaciones, de maldades. No se preocupaban por nada menos por el juicio de Dios. Una sociedad, amén, que le había dado la espalda a Dios, como en los días de Noé. Sigamos aquí. Isaías 5:20, escuche esto. 5:20 y 21. Como dice, ¡ay! De los que a lo malo dicen que, hermano, a lo malo hay que llamarlo malo. Oh, una mentirita piadosa. ¡Ay! A los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. O sea, una sociedad que cambia los valores morales, llamando bueno al pecado, a la arrogancia intelectual, y llevarán y rechazarán la sabiduría de Dios. No, hermano, lo malo es malo. Hágalo quien lo haga es malo. Salmo 36. Y vamos, bueno, este y no más. Porque se nos va el tiempo y vamos a presentar la vacuna. Porque si salió el COVID, necesitamos la vacuna.
que es lo que está matando esta sociedad. Hay que dar la vacuna también, porque no nos podemos quedar con la pandemia, porque esto es una pandemia, hermanos. Esto es una pandemia espiritual, así es. Esto es una pandemia, que haya la vacuna. Y qué bueno vacunarnos en esta mañana. Pero no con esas porque esas hicieron más mal que bien. Pero la de Dios, te quiere darle un aplauso a la gloria de Dios, hermano. Salmo 36. La transgresión del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, hasta su iniquidad sea hallada, ¿qué? Aborrecible. Las palabras de su boca son iniquidad, fraude. Ha dejado de ser cuerdo. ¿Y de hacer qué? Oiga, Dios le dice, el hombre ha dejado de ser ¿qué? Ese término cuerdo, ¿qué significa? Ha dejado de ser ¿qué? Razonable, prudente, porque la cordura me habla de ser uno, de tener sus 5 sentidos, hermano, como bien puestos. Y Dios dice, el hombre ha dejado de ser cuerdo. Y sí, hermano. Una persona que hace el bien, le dicen, este se embobó, enloqueció, cualquier cosa. Y el que es adúltero y fornicario, este sí es un hombre, no, ese es un degenerado. Así es. Porque el hombre, que es marido de una sola mujer. Pero el que tiene una sola esposa, zanahorio. ¿Usted ha escuchado ese término? Y el que tiene 20, ¿qué Casanova? No, eso es un adúltero. O sea, no cambiemos las cosas. Lo ven a usted con una Biblia y enloqueció, y al otro le ven con una garrafa de aguardiente, de licor, y ese es un mero macho. No, ese es un borracho, y los borrachos no entrarán en el reino de Dios. ¿Y cómo cambian el orden? Por eso el evangelio es locura, pero a esos que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. No cambiemos el orden. No cambiemos el orden. Ha dejado de ser cuerdo. Medita maldad sobre ¿qué? Su cama. Está en camino no bueno. El mal no. El que no aborrece el mal no tiene temor de Dios, porque ya hablamos que el temor de Dios es aborrecer ¿qué? Pero medita maldad. Hay gente que, hermano, todo el día está pensando es cómo hacer lo malo. De estar pensando cómo arrepentirse o cómo hacerlo bueno. Todo el día es cómo hago esto, cómo hago esto, cómo hago esto. Ese es el hombre en el cual vivimos en esta sociedad. Y le dejo para que medite, pero ya en su casa, porque no nos da tiempo, 2 de Pedro capítulo 2. Léalo, que hay también, y Judas el verso 3 al 13. Ahí ve que sigue diciendo la palabra del Señor, que muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus divisiones, que habrá gente que va a hacer mercadería hasta con la palabra. Y eso es lo que vemos hoy en día. Y con tantas cosas engañando. Hermano, hay gente que se deja. Si algo, hermanos, ha cautivado esta tierra es la religión. Las diferentes religiones. Y hacen de la fe mercadería. Que compre el escapulario, que la medallita de no sé qué, que la rosa de Guadalupe, bueno, la que sea, que el pañuelo bendito, que todo, y hace mercadería. ¿Qué me va a bendecir a mí un pañuelo y una rosa y una medalla? Pero hermanos, hasta un médico por allá vecino de nosotros que murió se volvió sanador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Hermano,
¿Cómo? ¿Y usted por qué lo conoce? ¿Sí ve cómo Dios cambia a la gente? Ese cliente, hermano, esto está lleno de idolatría. No, hermano, bien. Dios me lo bendiga. Digamos gloria a Dios. Pero eso es lo que está diciendo capítulo 2 de segunda de Pedro. Esa es, en este mundo es el que vivimos, mi hermano. En este mundo. Pero escuche esto, la medicina, porque nos interesa la medicina. Y aquí está la medicina. Y la palabra de Dios dice que Él es medicina para mi alma. Medicina, será medicina para tu alma. Aleluya. Porque esta pandemia, mi hermano, donde usted se descuide, también lo arrasa. Precisamente el Señor nos llamó de la corriente de este mundo, porque todos estamos ahí. Yo creo que en otro tiempo, vea, éramos eso. Porque ¿sabe qué me enseña la palabra de Dios, hermanos? Para que usted tenga cuidado y le preste cuidado a esto. La Biblia me habla de diferentes hijos. Están los hijos de Dios, que somos los que hemos nacido de nuevo. Los hijos de Dios somos aquellos, escuche mi hermano, Colosenses capítulo 3. Porque voy a hablar de los diferentes hijos así rápido. Porque aquí estamos los que hemos nacido. Aleluya. Y Pablo está diciendo, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos pasado de muerte a vida. Aquellos que fuimos sacados de la corriente del mundo. Aquellos que hemos resucitado. Aquellos que hemos sido engendrados por la palabra. Aquellos que hemos sido hechos nuevas criaturas. Aquellos a los cuales el amor de Dios nos ha cambiado. Aquellos que tenemos la mente de Cristo. Pero los hijos de Dios, el Señor nos dice esto, Colosenses capítulo 3. Escuchen, hijos de Dios, porque estamos hablando con hijos de Dios. Si pues sabéis quiénes hemos resucitado, quiénes hemos crucificado nuestro viejo hombre. ¿Cuál era el viejo hombre? Ese que estamos hablando. Ese era el viejo hombre, eso era lo que éramos nosotros. Vanagloriosos, soberbios, todo eso éramos. Y por eso Pablo, haciendo referencia de los diferentes hijos, porque la Biblia habla, escuche esto, pero vamos a centrar en los hijos de Dios solo por conocimiento. Número 1, los hijos del diablo. San Juan capítulo 8. Verso 44 y primera de Juan capítulo 3 verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, que no hace justicia y no ama, no es de Dios. Esos son los hijos del diablo. Tercero, escuche esto, hijos de la ira. Efesios 2:3. ¿Cuáles son los hijos de la ira? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. ¿Quiénes son los hijos de la ira? Los que no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Cuarto, hijos de desobediencia. Proverbios 30:17. Y Efesios 2. ¿Cómo dice Efesios 2? Él nos dio vida a nosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados, en los cuales vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera sobre los hijos de... ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? En los cuales el espíritu que controla este mundo lo está controlando. La Biblia los llama hijos de desobediencia.
Porque al Hijo de Dios, ¿quién lo debe de controlar? Efesios capítulo 5. Los hijos de luz son aquellos que el Espíritu de Dios está en nosotros y nos guía a toda verdad. A eso Dios también los llama los hijos del reino. Mateo 13:38. Gloria al nombre de Jesús. Mire que si hay varios hijos, refiriéndose a los que se han guiar por Dios y a los que se han guiar por la otra corriente. Y los hijos de este siglo, que son los que piensan en lo terrenal, Filipenses 3:19, es aquellos a los cuales el Dios de este siglo les ha enceguecido, ¿qué? El entendimiento. Pero voy a centrarme en la medicina que es en los hijos de Dios. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis ¿qué? Con Cristo, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por una razón. ¿Cuál es la razón? Porque hemos ¿qué? Muerto. ¿Usted está muerto o está vivo? Hermanos, para vivir hay que morir. Y si usted no muere todos los días, mi hermano, se le levanta el viejo hombre. Ese es el asunto. Y escuche, hijos de Dios, haced morir. ¿Pero cómo así? Haced morir. Y es un verbo imperativo, es una orden. Haga usted. ¿Sabe por qué? Primera de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios, capítulo 1, espíritu de ¿qué? No te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder. ¿Qué más? Dominio, que es un fruto del espíritu. Gálatas capítulo 5. Dominio, o sea, usted el que le dice a sus impulsos y a sus deseos, no. Porque Dios me ha dado templanza, dominio propio, y me ha dado algo que vence todo, amor. Aleluya, amor. Si algo tiene que caracterizar la iglesia, y cuando hablo de la iglesia me refiero a lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, piedras vivas. Hermanos, piedras vivas es el amor. Y Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio. Así que usted es el que controla todos esos impulsos. Por eso le dice, haga morir pues lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Lo que hay en el mundo. Eso, lo que los seres humanos han pervertido con sus muchas maldades. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre quienes. Aquí le está hablando a la iglesia. Hijos que no obedecen, en los cuales vosotros anduviste en otro tiempo, sí, pero es que Dios nos cambió, nos transformó, nos regeneró, aleluya, nos vacunó con su espíritu. Su palabra nos ha limpiado. Ezequiel capítulo 37. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y quitaré el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne y haré que andes en mi palabra porque te voy a limpiar. Es que hermano, Dios nos vacunó. ¿Sabe cómo nos vacunó Jesucristo? Con su sangre. Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado. Nos ha limpiado, amén. Por este cuerpo, mi hermano, brota el ADN de Cristo, de Cristo, de Cristo. Porque hemos nacido de nuevo. Pero ahora dejad también vosotros, o sea, si hemos nacido de nuevo,
Dejemos también iras, enojos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y habiéndonos revestido del nuevo creado. ¿Cómo empezamos el tema? El hombre perdió la imagen. Pero es que aquí Dios formó la imagen otra vez en mi vida, aleluya. Quitó la imagen adámica, quitó esa imagen de pecado, de concupiscencia. Y lo que hizo Cristo fue meterse en mi vida para que ya no viva yo, sino que Cristo. Por eso me vacunó mi hermano. La sangre de Cristo se metió en mi vida y toda esa sangre de pecado que había comenzó a limpiarla para que ya no viva, aleluya, al pecado, a las obras de la carne. Ahora escuche, verso 12, vestido, ahora estoy vestido como un escogido. ¿Y cómo son los escogidos de Dios? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos los unos a los otros. Porque el carácter del hombre era de pecado, de maldad cruel, pero el de Dios es santo, amado. Porque se metió en mi vida. Porque la simiente de Dios, aleluya. Es que hay una simiente que se metió tan profunda que escuche lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 3. Mira cuán amor de primera de Juan nos ha dado el Padre para que seamos llamados a todos los llamados de mi nombre para gloria mía. Los he creado, los he formado, los he hecho nuevamente. A todos los llamados de mi nombre. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que hoy yo pueda decir que soy hijo. Por eso el mundo no nos conoce, porque el que es de Dios vive en una dimensión diferente, aleluya. El mundo no nos conoce, porque el mundo entero está bajo el maligno en guerra, pleito. Pero ven al Hijo de Dios, noble, sencillo, ole, es cosa extraña. Es que el Hijo de Dios vive en una dimensión diferente. Aquí vivimos en la dimensión del Espíritu, aleluya, donde la iglesia está revestida de Cristo, no del mundo. Oh, aleluya, denle un aplauso a la gloria de Dios. Al hombre le parece cosa extraña, dice Pablo, que ya no vivamos en la concupiscencia de nuestra mente. Oye, ¿y cómo hace usted para tener solo una esposa? ¿Cómo hace usted para ser honesto? ¿Cómo hace usted esto? No, claro, es que yo vivo en la dimensión del Espíritu. No soy yo, es que Cristo se metió en mi vida. Se metió en mi vida. Me ha cambiado. Somos nuevas criaturas no porque nosotros, es porque Dios se te metió a tu vida. Y esta palabra se metió hasta lo más profundo y tomó tu corazón y comenzó a sacar todo. Iras, pleitos, esto, para afuera. Y comenzó Dios a llenarte de tu gloria. Y cuando el hombre se llena de la gloria de Dios, lo malo no le puede entrar. ¿Sabe por qué? Por lo que dice aquí la palabra del Señor. Escuche. Aleluya. Amados, ahora, verso 2, ¿somos qué? Hijos de Dios. Ahora. Es ahora, no antes. ¿Sabe por qué ahora? O sea, ¿por qué hoy somos hijos de Dios? Porque nos ha cambiado. Y le digo una cosita. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y si lo que hoy tenemos es glorioso, ¿cómo será cuando le veamos a Él tal? Denle un aplauso a la gloria de Dios. Hermano, aquí está la presencia del Señor. ¿Cómo será cuando Él? Aleluya. Y dice Juan, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo.
Oiga eso, tan lindo, se purifica. O sea, tiene filtros. Purificar es filtrar, filtra. Ay, se me va a meter esto, no, yo lo filtro. Ay, esto, lo filtro. Vea, hermano, hay una cantidad de cosas que le ponen filtro, porque en esas cosas van como suciedades. El filtro hace que el agua que usted la ve aparentemente limpia, puede ser que traiga suciedad y usted al ojo no lo ve. Por eso, aleluya, mi hermano, el filtro mío se llama la palabra. Que todo lo que ingresa a la palabra dice: ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. Todo aquel, verso 4, que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero para esto apareció, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Y escuche, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Y sabe por qué no peca? Porque la simiente de Dios. Porque hay uno que se le metió, mi hermano, y si en mi corazón está Cristo, olvídese que Cristo no comparte su gloria y su casa con nada. Lo que quiere ingresar, al frente está Cristo y dice: un momentico, este es mío. Este es mío. Aleluya. Y sabéis que todo aquel que permanece en él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo. No te dejes engañar. El que hace justicia es justo, y el que practica el pecado, verso 8, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido. Quiere decir que hay una simiente, mi hermano. Hay un cerco, hay alguien que ha guardado mi mente, mi corazón, porque un día Dios me dijo: dame, hijo mío, tu corazón, entrégame lo que yo te lo guardo, yo te guardo tus pensamientos. Y yo le dije: Cristo, tómalo, Señor, toma mi voluntad, toma mis emociones, toma mis impulsos, toma mi vida. Y Dios se ha encargado de guardarlo. Hermano, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida por dos cosas. ¿Sabe cómo uno sabe que ha pasado de muerte a vida? Número uno, porque está en luz. Como Él es luz y la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y lo segundo que uno sabe que ha pasado de muerte a vida es que nos amamos a los hermanos. Porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida permanente en él. Aleluya. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, pero mayor que nuestro corazón. Aquí estamos los hijos de Dios. Dios ha cambiado, transformado, porque nos ha vacunado. Oh, mi hermano, yo te digo una cosa: si alguno en esta mañana necesita una segunda dosis porque de pronto como que la primera no fue suficiente, te recuerda que en la pandemia le tenía que colocar a uno el refuerzo. Yo lo invito en esta mañana a que se refuerce. Porque a veces el enemigo, hermano, quiere meternos cositas, pero aquí está la sangre. Porque somos los hijos. Vea cómo era el hombre. Si usted está como el Adán, yo le invito a que se vuelva como el segundo Adán, que es Cristo.